El nahual búho y el ladrón de almas. En mi pueblo, en Chiapas, se cuenta la leyenda del nahual búho. No era un nahual que se transformaba en un animal, sino que se volvía una sombra de un búho. Este nahual no atacaba a la gente por dinero o por venganza, sino que se robaba las almas de los niños. Los niños que se quedaban despiertos hasta tarde, los que no hacían caso a sus padres y los que lloraban por la noche. La gente del pueblo, ya muy vieja, contaba que el nahual era un hombre que se había arruinado, que había perdido a su familia en un incendio. Desesperado, hizo un pacto con el diablo para recuperar su vida, pero el diablo le pidió un precio, el alma de los niños del pueblo. A cambio, el diablo le dio el poder de convertirse en un nahual búho. La primera vez que el nahual se mostró fue una noche de luna nueva. Un niño de 7 años, que se había quedado despierto hasta tarde, escuchó un aleteo en su ventana. Abrió la ventana y vio un búho posado en la rama de un árbol. El búho lo miró con unos ojos que no eran de animal, sino de un hombre viejo y triste. El niño se quedó paralizado del miedo. El búho le habló con una voz dulce, le prometió que le daría dulces si lo seguía. El niño, hipnotizado, se levantó de la cama y salió de la casa. La madre, al darse cuenta de que su hijo no estaba, salió a buscarlo. Lo encontró en el patio, de pie, con los ojos vacíos, como si le hubieran robado el alma. El niño nunca más volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, de reír, y solo se quedaba quieto, mirando al vacío. El nahual búho se volvió un terror en el pueblo. Los padres se aseguraban de que sus hijos durmieran temprano y cerraran las ventanas con llave. Pero el nahual era astuto. Se metía en los sueños de los niños, les prometía dulces y juguetes, y les pedía que salieran de sus casas. El nahual búho no solo robaba las almas de los niños. También se las robaba a las personas que estaban a punto de morir. Se posaba en las ventanas de los enfermos y los moribundos, y esperaba a que sus almas se fueran. La gente decía que el nahual no era un asesino, sino un ladrón de almas, un coleccionista. Un día, un hombre del pueblo, que había perdido a su hijo por el nahual, se armó de valor y fue a ver a un sacerdote. El sacerdote le dio una medalla bendita y le dijo que la pusiera en la ventana de su casa. Esa noche, el nahual búho se posó en la rama del árbol y al ver la medalla, se fue volando con un graznido de furia. El nahual nunca más volvió a robar las almas de los niños en ese pueblo. Pero la gente no lo olvidó. Cada vez que escuchaban el aleteo de un búho, se persignaban y cerraban sus ventanas. Porque sabían que el nahual búho, el ladrón de almas, seguía ahí, en la oscuridad, esperando a que alguien se olvidara de cerrar su ventana. Escuche la voz de mi madre en la noche. En la reserva, la gente no habla de los skinwalkers en voz alta. Es un miedo que se lleva por dentro, un peso que se siente en el silencio de la noche. Mi abuela, que en paz descanse, nos decía que el silencio de la noche no es el vacío, es una tregua. Y que hay que tener cuidado con las voces que escuchas, porque no todas son de personas. Esto le pasó a mi tío abuelo, un hombre que vivía solo en una cabaña a las afueras de la reserva. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría el suelo, escuchó un golpe en su puerta. Era tarde, muy tarde, y él se extrañó. Se acercó a la puerta y escuchó una voz. Era la voz de mi abuela, su hermana, pidiéndole que le abriera. Le decía que se había perdido, que el coche se le había quedado sin gasolina. Mi tío abuelo, preocupado, se asomó por la ventana y no vio a nadie. No había coche, ni huellas en la nieve fresca, solo el vasto silencio blanco. Volvió a escuchar la voz de mi abuela. Esta vez era más insistente, más angustiada. Ábreme, hermano, tengo frío, me estoy muriendo. Mi tío abuelo, que la quería mucho, casi abre la puerta. Pero se detuvo. Había algo raro en esa voz. Era la voz de mi abuela, pero sonaba demasiado perfecta. Como una imitación de una voz, no la voz de una persona real. De repente, la voz cambió. Ya no era la de mi abuela, sino la de mi abuelo, pidiéndole que le abriera. He venido a buscarte, no te preocupes. Mi tío abuelo se asustó. Cerró la puerta con llave y puso un palo de madera para bloquearla. Miró por la ventana de nuevo y lo vio. Vio a una criatura,
con el cuerpo de un coyote, pero con dos patas que se movían de forma antinatural. No era un coyote. Era un skinwalker. La criatura se acercó a la ventana y lo miró. Sus ojos no eran de coyote, sino de un hombre viejo y malvado. La criatura se rió, y esa risa no era de animal. Era una risa seca, como el crujir de las ramas de un árbol viejo. Una risa que mi tío abuelo reconoció como la risa de un hombre que se dedicaba a la brujería en el pueblo. Mi tío abuelo se quedó dentro de su casa, rezando y rezando. El skinwalker siguió rondando por horas, arañando la puerta, golpeando las ventanas, susurrando su nombre con las voces de sus seres queridos. Mi tío abuelo no salió. Y el skinwalker, al ver que no podía entrar, se fue. Mi tío abuelo se quedó dentro de su casa hasta que salió el sol. Cuando salió, vio las huellas de la criatura en la nieve. No eran huellas de un coyote. Eran huellas de un animal, pero se levantaban en dos patas. El rastro se perdía en el bosque, y mi tío abuelo supo que el skinwalker había ido a buscar a otra víctima. Mi tío abuelo se mudó del pueblo unos meses después. Nunca más volvió a vivir solo. Y mi abuela siempre nos decía que, si alguna vez escuchas una voz que te llama en la noche, no respondas. Porque si le abres la puerta a la voz, le abres la puerta al mal. El hombre cabra del camino de la montaña. En mi familia, la historia del hombre cabra se cuenta de generación en generación. Sucedió en una comunidad aislada de Utah, donde los caminos de tierra serpentean por la montaña. Mi tío abuelo, un cazador experimentado, conocía cada rincón de esa montaña como la palma de su mano. Pero hubo algo que vio, y que le robó la paz para siempre. Una tarde, regresando de una larga cacería, ya era casi de noche. Iba por un camino de tierra, con el coche casi a ciegas. De repente, vio una figura a lo lejos. Al principio pensó que era un hombre, pero al acercarse, vio que no lo era. Tenía el cuerpo de un hombre, pero la cabeza de una cabra. No era una máscara. Era la cabeza de una cabra, con unos cuernos largos y retorcidos, y unos ojos que brillaban en la oscuridad. El hombre cabra, como lo llamaban en la comunidad. Mi tío abuelo, con el corazón en la garganta, frenó el coche. La criatura se detuvo y lo miró. No se movía como un animal. Se movía con una gracia antinatural, como si estuviera flotando. Mi tío abuelo encendió las luces altas del coche y la criatura se quedó quieta, mirando las luces con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Mi tío abuelo, con un miedo que nunca había sentido, se bajó del coche, abrió el capó y fingió que tenía una avería. La criatura, al verlo, se acercó. Lo hizo despacio, con sus patas de cabra que no hacían ruido en la tierra. La criatura se paró a unos metros de él y le habló. Su voz era una mezcla de un balido de cabra y la voz de un hombre viejo. Le dijo, ¿necesitas ayuda? Mi tío abuelo, paralizado del miedo, no respondió. La criatura se rió, y esa risa era un sonido que lo hizo temblar. El sonido de un balido, pero con la risa de un hombre. La criatura se le acercó y le puso una pata en el hombro. En ese momento, mi tío abuelo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. La criatura se rió de nuevo y le dijo, «Te estoy mirando». Mi tío abuelo, con un valor que no sabía que tenía, se metió en el coche y se fue. Aceleró y no miró atrás. La criatura lo siguió. Lo hizo a una velocidad que no era normal, con sus patas de cabra que no se cansaban. Mi tío abuelo no paró hasta que llegó al pueblo, y la criatura se quedó atrás. Desde entonces, mi tío abuelo no volvió a cazar de noche. Se quedó en su casa, con el miedo en los ojos, y siempre decía que el hombre cabra no te mata. Te quita el alma. Te quita la paz. La bruja de la granja y el rastro de la sangre. Esta historia es de la gente de la frontera de Arizona con Sonora, donde las leyendas de los skinwalkers se mezclan con las de las brujas. Mi abuelo me contó de una mujer, una curandera que vivía en una granja, que era muy temida. La llamaban, la bruja de la granja. Decían que no curaba a la gente, sino que la enfermaba. La bruja de la granja era una mujer vieja, con el pelo blanco y los ojos de un color ámbar que no se veían en la gente normal.
Vivía en una granja abandonada, con animales que nadie sabía de dónde venían. Y en las noches de luna llena, se oían ruidos extraños que venían de la granja, como el de un animal salvaje que estaba siendo sacrificado. Un día, un joven del pueblo, que tenía un rencor contra la bruja de la granja, se armó de valor y se metió en la granja. Quería ver si los rumores eran ciertos. Entró en el granero, y lo que vio, lo aterrorizó. En el suelo, había un círculo de ceniza, con velas negras encendidas. En el centro, había la piel de un coyote, con la forma de un animal, pero con la cara de una mujer. Era la cara de la bruja de la granja. El joven, asustado, salió corriendo del granero y se metió en la casa de la granja. Encontró a la bruja de la granja en su cama, dormida, pero con el cuerpo cubierto de sangre. Y la sangre no era de un animal. Era sangre de un hombre. El joven, horrorizado, se fue del pueblo. Y la bruja de la granja se quedó en su casa, con su rastro de sangre. Desde entonces, la gente del pueblo dice que la bruja de la granja no es solo una bruja. Es un skinwalker. Una mujer que se transforma en animal, para poder matar a la gente. Y que la sangre que deja, es la sangre de sus víctimas. La bruja de la granja no te roba el alma. Te roba la vida. La sombra que imitaba a la familia. En un pueblo de la frontera de Arizona, una familia se enfrentó a un skinwalker que se infiltró en su casa. La familia, que tenía 3 hijos, vivía en una casa muy grande, con un jardín y un patio. En las noches de luna llena, la familia escuchaba ruidos extraños en el patio, como si un animal estuviera rondando. Un día, el padre, un hombre que no creía en las supersticiones, se armó de valor y se quedó despierto. A medianoche, escuchó a su hijo menor, que se llamaba Leo, llamándolo. «Papá, ¿me puedes traer un vaso de agua?» El padre, que quería mucho a su hijo, se levantó de la cama. Pero algo lo hizo dudar. La voz de su hijo era muy dulce, muy perfecta. No sonaba como la voz de un niño que estaba a punto de llorar, sonaba como la voz de un adulto que estaba imitando a un niño. El padre, con un nudo en la garganta, fue a la habitación de su hijo. Lo encontró dormido, y le puso la mano en la cabeza. Su hijo estaba dormido, y la voz no era la de él. El padre, asustado, volvió a la sala. La voz de su esposa, que se llamaba Sofía, lo llamó. «¿Qué haces despierto?» La voz de su esposa era perfecta, pero el padre notó algo raro. Su esposa siempre tenía un tono de voz bajo, pero esta voz era un poco más alta. El padre, con un miedo que casi lo mata, se metió en la habitación de su esposa y la encontró dormida. Él se sentó en la cama y escuchó la voz de su hija mayor, que se llamaba Ana. «Papá, tengo miedo». El padre, que estaba a punto de llorar, se levantó y fue a la habitación de su hija. La encontró dormida, y la voz de su hija no era la de ella, sino la de un hombre viejo. El padre, horrorizado, se dio cuenta de lo que estaba pasando. La voz de su hijo, de su esposa, de su hija, no era la de ellos, sino la de una criatura que se estaba burlando de él. El padre se quedó en su casa, sin dormir, y con miedo de que la criatura se apoderara de su familia. Al amanecer, el padre salió de su casa. Y en el patio, vio las huellas de un coyote, y al lado de las huellas, la silueta de un hombre. El hombre, con el cuerpo de un coyote, lo miró con unos ojos que eran los de su hijo, de su esposa, y de su hija. Y le dijo: «Te estoy observando». El padre se mudó de su casa, y nunca más volvió a vivir solo. Porque él sabía que la criatura que lo había observado, no solo había robado sus voces, sino que también había robado sus almas. La presencia en el campanario. En mi pueblo, en una parte remota de Arizona, teníamos una iglesia antigua, de esas de adobe y madera vieja. Y en el campanario, vivía un skinwalker. No era una leyenda. Era una presencia. En las noches, se escuchaba un ruido. No era un ruido de animal, sino un susurro, como si alguien estuviera hablando en el campanario. La gente del pueblo decía que era el skinwalker y que se escondía en el campanario para espiar a la gente. Mi abuelo, que en paz descanse, era el sacristán de la iglesia.
un hombre de fe, valiente y que no creía en supersticiones. Una noche, se quedó hasta tarde para limpiar la iglesia. Ya era medianoche, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de la respiración. De repente, escuchó un ruido. Era un susurro, pero esta vez, venía de la sacristía. Era una voz que le decía, ven, ven a mí. Mi abuelo, con un nudo en la garganta, se acercó a la sacristía. Vio que la puerta estaba abierta, y que en el centro de la sacristía, había una sombra. No era una sombra de una persona. Era una sombra de un animal. Una sombra de un coyote. Y la voz de una mujer, le decía, ven, no tengas miedo. Mi abuelo, con un valor que no sabía que tenía, se arrodilló y rezó. Rezó en voz alta, y con una fe que le salió del corazón. La sombra del coyote se movió, y la voz de la mujer se volvió más fuerte, más agresiva. Cállate, cállate. Mi abuelo siguió rezando. Y la sombra, al ver que no podía con la fe de mi abuelo, se fue. Mi abuelo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, se levantó de la sacristía y salió de la iglesia. Al amanecer, la gente del pueblo encontró una pluma de búho en la puerta del campanario. Y al lado de la pluma, un rastro de ceniza, con la forma de un coyote. El skinwalker había intentado entrar, pero no pudo con la fe de mi abuelo. Mi abuelo no se volvió a quedar hasta tarde en la iglesia. Y la gente del pueblo, cada vez que escuchaban el susurro del campanario, se persignaban y rezaban. Porque sabían que la fe era la única forma de alejar al skinwalker. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, de verdad agradecería que dejaran su like y una suscripción. Así, YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme, y buenas noches.